¿De qué vamos a hablar en este párrafo 3 que vamos a empezar hoy? Hoy vamos a hablar de los efectos que tiene la industria mecánica sobre el obrero, sobre los obreros. En primer lugar, en el párrafo A, que es el que vamos a empezar a leer ahora, cómo afectó a una gran parte de la población que no estaba proletarizada, que eran las mujeres y los niños, incorporándolos al sistema de explotación capitalista. En el párrafo B vamos a ver cómo la introducción de la maquinaria, que es un instrumento cuyo fin es reducir el trabajo, el efecto inmediato que tiene sobre la población obrera, es la prolongación de la jornada abusiva de la jornada laboral. Y en tercer lugar, en el párrafo C, veremos cómo el siguiente efecto que tiene la introducción de la máquina, una vez que las leyes coercitivas contienen la jornada laboral dentro de un horario establecido, primero los niños y luego las mujeres y los adultos, veremos cómo rápidamente la producción capitalista modifica progresivamente el sistema productivo para intensificar la jornada laboral. Es decir, que aumentar el ritmo de trabajo, ¿no? Aumentar el ritmo de trabajo. En primer lugar, incorpora a las mujeres y a los niños, a toda esta población no proletarizada, al mundo laboral, al trabajo, a la explotación asalariada. En segundo lugar, una vez que consigue expulsar o compensar la presencia de obreros adultos con mujeres y niños, abatir los salarios de todo el mundo y abatir las condiciones laborales, prolongando desmesuradamente la duración de la jornada laboral hasta los límites de lo humanamente tolerable. Y finalmente, cuando las leyes coercitivas consiguen contener la jornada laboral, de acuerdo a los distintos gremios y a las distintas ordenanzas que van saliendo, entonces como paralelamente la máquina va intensificando el proceso productivo para conseguir la misma producción o más en el mismo tiempo de trabajo o con menos tiempo de trabajo. Con menos ¿Vale? tiempo de trabajo, porque si se reduce el tiempo de trabajo de por ley... Claro, la cuestión es cómo consigo producir... Lo mismo con menos horas. Eso es, como mínimo lo mismo y si es posible más. Vamos a la lectura. Párrafo 3, efectos inmediatos que la industria mecánica ejerce sobre el obrero. Mari, por favor, adelante. La revolución operada en el medio de trabajo constituye, como hemos visto, el punto de partida de la gran industria, y el medio de trabajo revolucionado adquiere su figura más desarrollada en el sistema de máquinas organizado, imperante en la fábrica. Más antes de ver cómo a este organismo objetivo se incorpora material humano, pasemos a examinar algunas repercusiones generales de esa revolución sobre el obrero mismo. A. Apropiación de fuerzas de trabajo subsidiarias por el capital, trabajo femenino e infantil. La maquinaria, en la medida en que hace prescindible la fuerza muscular, se convierte en medio para emplear a obreros de escasa fuerza física o de desarrollo corporal incompleto, pero de miembros más ágiles. Trabajo femenino e infantil fue, por consiguiente, la primera consigna del empleo capitalista de maquinaria. Así, en este poderoso reemplazante de trabajo y de obreros, se convirtió sin demora en medio de aumentar el número de los asalariados, sometiendo a todos los integrantes de la familia obrera, sin distinción de sexo ni edades, a la férula del capital. El trabajo forzoso en medio del capitalista no solo usurpó el lugar de los juegos infantiles, sino también el del trabajo libre en la esfera doméstica, ejecutando dentro de límites decentes y para la familia
para la familia misma. Gracias, María. Nos dice, el trabajo forzoso en beneficio del capitalista no solo usurpó el lugar de los juegos infantiles, sino también el del trabajo libre en la esfera doméstica, ejecutado dentro, dice el autor, con el lenguaje de la época, de límites decentes y para la familia misma. Lee, por favor, María, la nota 120. Durante la crisis del algodón provocada por la Guerra Civil Norteamericana, el gobierno inglés envió al doctor Edward Smith a Lancashire, Cheshire, etc., para que informara acerca de la situación sanitaria entre los obreros elaboradores de aquel textil. Smith informó, entre otras cosas, que desde el punto de vista de la higiene, la crisis, aun dejando a un lado el hecho de que alejara de la atmósfera de la fábrica a los obreros, presentaba otras muchas ventajas. Las obreras disponían ahora de ratos libres para amamantar a sus pequeños en vez de envenenarlos con Godfrey's Cordial. ¿Qué es eso? Ahora lo veremos. ¿Remedio? ¿Qué? Ahora lo veremos. Es un opiáceo. Ah, sí, lo que hacían también en Normandía. En Normandía les ponían calvados. Claro. Le ponían chupete de tela con un poco de azúcar dentro. Claro. Y bañado en calvados. Claro, los ingleses tan entusiastas con las guerras de China, Del opio. Las guerras del opio, lo que hacían era importar estos opiáceos con Para los los que niños. mantenían drogadas, sí, a la población más pobre, pero principalmente también a los niños, ¿no? Continúa, María. Disponían de tiempo para aprender a cocinar. Este arte culinario, por desgracia, lo adquirirían en momentos en que no tenían nada que comer. Pero puede verse como el capital, con vistas de la autovalorización, ha usurpado el trabajo familiar necesario para el consumo. La crisis, asimismo, fue aprovechada para enseñar a coser a las hijas de los obreros en escuelas especiales, para que unas muchachas obreras que hilan para el mundo entero aprendiesen a coser. Hubo necesidad de una revolución en Norteamérica y de una crisis mundial. Fijaos la mala baba con la que ironiza Marx al respecto de este asunto, ¿no? Para que la apropiación por parte del capital de esas mujeres y de los niños pequeños solamente se detuvo momentáneamente durante la crisis algodonera de la Guerra Civil Norteamericana, ¿no? Y entonces ironiza Marx con eso, ¿no? Y dice, claro, cuando cocinar cuando no hay nada que comer. Cuando ya no tienen salarios ni nada que comer para echarse a la boca, ¿no? Entonces es cuando tienen tiempo libre para aprender a cocinar o para aprender a coser, ¿no? Y para poder remendarse los harapos con los que viven. Voy a compartir pantalla con vosotras para ver qué es este maravilloso descubrimiento de la época, el Godfrey Cordial, que hizo historia. Por favor, Mari, léelo. Godfrey's Cordial es un medicamento patentado que contenía láudano, tintura de opio, en un jarabe dulce que se usaba comúnmente como sedante para tranquilizar a bebés y niños en la Inglaterra victoriana. Utilizado principalmente por madres que trabajaban en grupos agrícolas o industriales, aseguraba que pudiera trabajar el máximo de horas de su empleo sin ser molestada por su bebé y por lo tanto aumentaba los ingresos familiares. También fue utilizado por enfermeras y cuidadores de bebés para permitirles descuidar sus deberes si así lo deseaban. Continúa Monse arriba. El valor de la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo no estaba determinado por el tiempo de trabajo necesario para mantener al obrero adulto individual, sino por el necesario para mantener a la familia obrera. Al arrojar a todos los miembros de la familia obrera al mercado de trabajo, la maquinaria distribuye el valor de la fuerza de trabajo del hombre entre su familia entera. Desvaloriza, por ende, la fuerza de trabajo de aquel. Adquirir las 4 fuerzas de trabajo en que, por ejemplo, se parcela una familia
Tal vez cueste más que antaño adquirir la fuerza de trabajo del jefe de familia, pero en cambio, 4 jornadas laborales reemplazan a una y el precio de las mismas se reduce en proporción al excedente del plus trabajo de los 4 obreros con respecto al plus trabajo de uno. Detente un Para que momentito, traduzcamos. ¿Vale? El valor de la fuerza de trabajo, como el de cualquier mercancía, es el valor de los medios de reproducción de esa fuerza de trabajo. Reproducir un obrero adulto en la época precapitalista implicaba mantener al obrero adulto y mantener a su familia. Implicaba el valor de reproducción del obrero, que era darle de comer al obrero, vestirlo, darle una habitación y mantener con ese salario a la familia entera, a la mujer y a los hijos que pudiera tener. Cuando yo incorporo a la mujer y a los niños al mercado laboral, el valor de su fuerza de trabajo es el valor de su reproducción. La mujer ya no tiene que mantener a la familia entera. El niño no tiene que mantener a una familia entera. Ahora la mujer y el niño encuentran un equivalente en un salario que les permita mantenerse a sí mismas. Por tanto, lo que antes yo pagaba por un obrero, ahora lo reparto entre 4. Es verdad que si sumamos los salarios de los 4 miembros de la familia, suman más que lo que probablemente antes sumaba el salario del obrero masculino, del macho proveedor, ¿verdad? Sí, pero los precios se multiplicaron por 2 o por 3 desde entonces, ¿sí? Con lo cual, el poder adquisitivo de los nuevos salarios ni de lejos se aproxima ahora dividido por 4 a los salarios, al poder adquisitivo que podía tener el obrero en la etapa anterior. Pero además de esta sinvergüencería, además de haber dividido por 4, aunque no de forma equitativa, los salarios, porque el hombre a lo mejor ganaba 10, la mujer 5 y los niños 3, ¿vale? Sí. El capital gana algo extraordinario con todo esto, porque pagando 10 al varón, 5 a la mujer y 3 a cada uno de los niños, por poner un número, ¿vale? Por el precio, digamos, de 20, ahora obtiene, antes tenía 12 horas de trabajo, ahora tiene 48. Es decir, aún pagando lo mismo que antes pagaba, es más, aunque pagara más de lo que antes pagaba, ahora obtiene 4 jornadas laborales cuando antes solamente tenía una. Y si obtiene 4 jornadas laborales, es evidente que obtiene 4 veces más plusvalor que el que antes obtenía con una sola jornada laboral. Y como todo el beneficio del capital solo se obtiene del plusvalor, la sola incorporación de la mano de obra infantil y femenina al proceso de trabajo multiplica por 4 la cantidad de plusvalor explotado por parte de los capitalistas. Sígueme, Once. Para que viva una familia... Para que viva una familia, ahora son 4 personas las que tienen que suministrar al capital no solo trabajo, sino también plus trabajo. De este modo, la maquinaria desde un primer momento amplía, además del material humano de explotación, o sea, del campo de explotación propiamente dicho del capital, el grado de dicha explotación. Lee, por favor, la nota 121. El aumento numérico de los obreros ha sido considerable debido a la creciente sustitución del trabajo masculino por el femenino y sobre todo del adulto por el infantil. 3 muchachas de 13 años con salarios de 6 y 8 chelines semanales han reemplazado a un obrero de edad madura cuyo salario oscilaba entre 18 y 45 chelines. Como no es posible suprimir totalmente ciertas funciones de la familia, como por ejemplo las de cuidar a los niños, darles de mamar, etc., las madres de familia confiscadas
por el capital tienen que contratar a quien las reemplace en mayor o menor medida. Es necesario sustituir por mercancías terminadas los trabajos que exige el consumo familiar, como coser, remendar, etc. El gasto menor de trabajo doméstico se ve acompañado por un mayor gasto de dinero. Crecen por consiguiente los costos de producción de la familia obrera y contrapesan el mayor ingreso. A esto se suma que se vuelven imposibles la economía y el uso adecuado en el consumo y la preparación de los medios de subsistencia. Acerca de estos hechos, encubiertos por la economía política oficial, se encuentra un abundante material en los informes de los inspectores fabriles y de la Comisión de Empleo de Niños, y particularmente también en los informes de salud pública. La maquinaria asimismo revoluciona radicalmente la mediación formal de las relaciones capitalistas, el contrato entre el obrero y el capitalista. Sobre la base del intercambio de mercancías, el primer supuesto era que el capitalista y el obrero se enfrentan como personas libres, como propietarios independientes de mercancías. El uno en cuanto poseedor del dinero y medios de producción, el otro como poseedor de la fuerza de trabajo. Pero ahora el capital adquiere personas que total o parcialmente se hallan en estado de minoridad. Antes el obrero vendía su propia fuerza de trabajo de la que disponía como persona formalmente libre. Ahora vende a su mujer e hijo. Se convierte en tratante de esclavos. Lee la nota 122, por favor. En contraste con el hecho fundamental de que la limitación del trabajo femenino e infantil en las fábricas inglesas fue una conquista arrancada al capital por los obreros varones adultos, en los informes más recientes de la Children Employment Commission encontramos entre los padres obreros dedicados al cambalacheo de sus hijos rasgos realmente vergonzosos, dignos por entero de tratantes de esclavos. Pero el fariseo capitalista, como puede apreciarse en los mismos reports, denuncia este bestialismo creado, perpetuado y explotado por él, al que bautiza en otras ocasiones con el nombre de libertad de trabajo. La misma burguesía británica se escandaliza de cómo los padres venden a sus hijos en esclavitud a la fábrica para sacarles unos cuantos peniques, ¿vale? Pero son ellos los que se benefician de ese trabajo esclavo que compran, ¿vale? Continúa. Se ha recurrido al trabajo de niños pequeños, incluso para que trabajen por su propio pan diario, sin fuerzas para soportar una labor tan desproporcionada, sin instrucción que pueda guiar su vida en el futuro. Se los ha arrojado a una situación física y moralmente corrompida. Con respecto a la destrucción de Jerusalén por Tito, el historiador judío ha observado que no cabe extrañarse de que la ciudad fuera destruida y destruida de manera tan terrible cuando una madre inhumana había sacrificado su propio retoño para saciar los impulsos de un hambre apremiante. Siempre la burguesía tan pía, ¿no? tan piadosa y tan preocupada por el alma de los niños, pero no del plusvalor que les arranca. Continúa arriba entonces. La demanda de trabajo infantil. La demanda de trabajo infantil suele asemejarse incluso en la forma a la demanda de negros esclavos, tal como acostumbraba a manifestarse en los anuncios periodísticos norteamericanos. Me llamó la atención, dice por ejemplo un inspector fabril inglés, un aviso en el periódico local de una de las principales ciudades manufactureras de mi distrito, cuyo texto era el siguiente: se necesita de 12 a 20 muchachos no menores de lo que pueda pasar por 13 años. De lo que pueda pasar por 13 años. O sea, aunque tuvieran 8, si parecen 13, pues... Si parecen 13, me vale. ¿Sí? Salario, 4 chelines semanales. Dirigirse a, etc. La frase lo que puede pasar por 13 años guarda relación con el hecho de que, según la Factory Act, los menores de 13 años solo pueden trabajar 6 horas. Un médico habilitado oficialmente debe atestiguar la edad. El fabricante, pues, reclama muchachos que aparenten tener ya 13 años. La disminución, a veces sumamente brusca, en el número de niños menores de 13 años empleados por los fabricantes, un sorprendente fenómeno que nos depara la estadística inglesa de los últimos 20 años. De pronto los niños pequeños han desaparecido. Ya no hay niños pequeños. Era en gran parte, según declaran los propios inspectores fabriles, obra
de la Certifying Surgeons, no sé, que falseaban la edad de los niños conforme al afán explotador de los capitalistas y a las necesidades de cambalacheo de los padres. Los informes médicos, estos certificados, ¿no?, que se emitían, decían, bueno, sí, pasa por 13 años. ¿Vale? Continúa. En el tristemente célebre distrito londinense de Bethnal Green, todos los lunes y martes se efectúa por la mañana un mercado público en que niños de uno u otro sexo de 9 años para arriba se alquilan ellos mismos a las manufacturas sederas de la capital. Las condiciones normales son un chelín y 8 peniques por semana, que les tocan a los padres, y 2 peniques para mí, además del té. Los contratos rigen solo por la semana. Las escenas que se desarrollan en el lenguaje usual en este mercado son verdaderamente repulsivos. Ocurre en Inglaterra aún hoy que algunas mujeres retiran chicos del workhouse asilo y los alquilan a cualquier comprador a 2 cheniles y 6 peniques por semana. A despecho de la legislación, todavía hoy existen en Gran Bretaña por lo menos 2.000 muchachos vendidos por sus propios padres como máquinas vivientes de deshollinar, pese a que hay máquinas capaces de sustituirlos. La revolución operada por la maquinaria en la relación jurídica entre el comprador y el vendedor de la fuerza de trabajo, de tal modo que la transacción entera ha perdido hasta la apariencia de un contrato entre personas libres, ofreció más adelante al Parlamento inglés la excusa jurídica para la injerencia del Estado en el régimen de las fábricas. No bien la ley Fabril limita a 6 horas el trabajo infantil en ramos industriales hasta entonces no reglamentados, resuena una y otra vez el plañidero clamor de los fabricantes. Una parte de los padres retira ahora de las industrias reglamentadas a los chicos para venderlos a aquellas en las que impera todavía la libertad de trabajo, o sea, donde se obliga a niños menores de 13 años a trabajar como si fueran adultos y donde por consiguiente se los vende a mejor precio. Pero como el capital es por naturaleza un nivelador, esto es, exige en todas las esferas de la producción como uno de sus derechos humanos innatos la igualdad en las condiciones de explotación del trabajo, la limitación legal del trabajo infantil en un ramo de la industria provoca su limitación en los demás. Gracias, Miriam. Continúa, Alfonso, por favor. Hemos aludido ya al deterioro físico tanto de los niños y adolescentes como de las mujeres a quienes la maquinaria somete a la explotación del capital. Primero de manera directa en las fábricas que han crecido rápidamente sobre la base de las máquinas y luego de manera indirecta en todos los demás ramos de la industria. Por eso aquí nos detendremos únicamente en un punto, el referente a la enorme mortalidad de niños de obreros en sus primeros años de vida. Hay en Inglaterra 16 distritos del registro civil en los que el promedio anual de defunciones por cada 100.000 niños vivos de menos de un año es solo de 9.000. En un distrito solo 7.047. En 24 distritos más de 10.000, pero menos de 11.000. En 39 distritos más de 11.000, pero sin llegar a 12.000. En 48 distritos entre 12.000 y 13.000. En 22 distritos más de 20.000. En 25 más de 21.000. En 17 más de 22.000. En 11 por encima de 23.000. En Hull, Wolverhampton, Aston-under-Lyne y Preston, más de 24.000. En Nottingham, Stockport y Bradford, más de 25.000. En Wisbech, 26.000. Y en Manchester, 26.125. Es decir, tal como comentábamos al principio de la sesión, en los distritos ingleses hay variaciones que van desde una mortalidad infantil de 7.000 por cada 100.000 a 27.000. 7 por 4, 28. Es decir, hay distritos que multiplican por 4 la mortalidad infantil con respecto a otros. Continúa, Alfonso. Como lo demostró una investigación médica oficial en 1861, las altas tasas de mortalidad principalmente se deben, si se hace abstracción de circunstancias locales, a la ocupación extradomiciliaria de las madres, con el consiguiente descuido y maltrato de los niños, como por ejemplo alimentación inadecuada, carencia alimentaria, suministro de opiáceos, etc., a lo que debe agregarse el antinatural desapego que las madres experimentan por sus hijos, lo que tiene por consecuencia casos de privación alimentaria y envenenamiento intencionales. Lee por favor la nota 128.
allá. La investigación de 1861 mostró, además, que así como bajo las circunstancias descritas los pequeños parecen, debido al descuido y el maltrato derivados de las ocupaciones de sus madres, éstas se vuelven atrozmente desnaturalizadas con respecto a su prole. Es común que la muerte de sus vástagos las deje indiferentes e incluso que a veces adopten medidas directas para provocarla. Continúa, Alfonso. En los distritos agrícolas, Donde solo trabaja un mínimo de mujeres, la tasa de mortalidad es, por el contrario, la más baja. La comisión investigadora de 1861, sin embargo, llegó a la conclusión inesperada de que en algunos distritos exclusivamente agrícolas sobre las costas del Mar del Norte, la tasa de mortalidad de niños menores de 1 año casi alcanzaba la de los distritos fabriles de peor renombre. Se recomendó por ello al doctor Julian Hunter que investigara el fenómeno en el lugar de los hechos. Su informe quedó incluido dentro del Sixth Report on Public Health. Hasta entonces se había conjeturado que eran la malaria y otras enfermedades endémicas en zonas bajas y pantanosas lo que diezmaba a los niños. La investigación arrojó precisamente el resultado contrario, o sea, que la misma causa que erradicó la malaria, esto es, la transformación del suelo pantanoso durante el invierno y de áridos pastizales durante el verano en fértil tierra triguera, provocó la extraordinaria tasa de mortalidad entre los lactantes. Los 70 médicos prácticos interrogados por el Dr. Hunter en esos distritos estaban asombrosamente de acuerdo respecto a este punto. Con la revolución en la agricultura se había introducido, en efecto, el sistema industrial. Un hombre al que se denomina contratista y que alquila las cuadrillas en conjunto pone a disposición del arrendatario, por una suma determinada, mujeres casadas que trabajan en cuadrillas junto a muchachas y jóvenes. Estas cuadrillas suelen apartarse muchas millas de sus aldeas. Se las encuentra de mañana y al anochecer por los caminos. Las mujeres de pollera corta y con los correspondientes abrigos y botas, y a veces de pantalones, muy vigorosas y sanas en apariencia, pero corrompidas por la depravación habitual e indiferentes ante las funestas consecuencias que su predilección por ese modo de vida activo e independiente depara a los vástagos, quienes languidecen en las casas. fijaos, está entrecomillado, esta es una cita textual del informe, ¿no? Mirad qué perversión de cómo se echa en cara a la mujer su predilección por ese tipo de vida, ¿no? Como si esas mujeres no tuvieran opción, como si tuvieran otra opción, ¿no? Es decir, para elegir, ¿no? Continúa, leemos hasta el siguiente punto y aparte, y ahí lo dejamos. Todos los fenómenos característicos de los distritos fabriles se reproducen aquí, y en grado aún mayor el infanticidio encubierto y la administración de opiáceos a las criaturas. Mi conocimiento de los males que ocasiona, dice el Dr. Simon, funcionario médico del Privy Council inglés y redactor en jefe de los informes sobre Public Health, ha de disculpar la profunda repugnancia que me inspira toda ocupación industrial, en gran escala, de mujeres adultas. En realidad, exclama el inspector fabril Robert Baker en un informe oficial, en realidad será una dicha para los distritos manufactureros de Inglaterra que se prohíba a toda mujer casada con hijos trabajar en cualquier tipo de fábrica. Lee por favor la nota 133 y lo dejamos ahí. Al igual que en los distritos fabriles ingleses, en los distritos rurales se extiende día a día el consumo del opio entre los obreros y obreras adultos. El principal objetivo de algunos mayoristas emprendedores es promover la venta de opiáceos. Los farmacéuticos los consideran como el artículo más solicitado. Los lactantes a los que se suministraban opiáceos se contraían, convirtiéndose en canijos viejecitos, o quedaban arrugados como monitos. Véase cómo la India y China se vengan de Inglaterra. Cómo la India y China se vengan de Inglaterra. ¿Vale? Lamentablemente se vengan en la clase obrera, ¿no? No en la clase dirigente. Toda puntada sin hilo más. Sí, no la puntada sin hilo. Bueno, compañeras, hemos podido avanzar algunas páginas en la lectura. Seguimos la semana que viene por donde nos quedamos. Muy bien. Buena semana, compañeras. Buena semana. Buena semana.